Bienvenidos al canal Vivo Amando a Dios. Hoy les voy a presentar la doctrina católica sobre el dogma de la infalibilidad papal o infalibilidad pontificia. Para empezar, debemos conocer lo que dice la Iglesia al respecto y diferenciarlo de la idolatría papal. Primero describiré lo que dice la Sagrada Escritura, luego de lo que dice la Constitución dogmática Pastor Eternus del Papa Pío IX, y por último mencionaré algunas características de la idolatría papal. Empecemos. Para los católicos, el Papa es la cabeza de la Iglesia por institución divina. Esto lo podemos ver respaldado en la Sagrada Biblia cuando Jesús dice: Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. San Mateo 16, 16 al 19. Sobre el sagrado primado apostólico se fundan la fuerza y la solidez de toda la Iglesia, como verdad de fe que ha de ser abrazada y defendida por todos los fieles, según la creencia antigua y constante de la Iglesia universal. Por tal motivo, mediante la Constitución dogmática del Papa Pío IX, Pastor Eternus, se expresa lo siguiente. Primero, todos los creyentes en Cristo deben tener como verdad de fe que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice ostentan el primado sobre toda la tierra y que el mismo Romano Pontífice es el sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles, el verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos. Por este motivo, todos, pastores y fieles de cualquier ritual y dignidad, están obligados hacia él por el poder de la subordinación jerárquica y verdadera obediencia, no solo en lo relativo a la fe y las costumbres, sino también en lo relativo a la disciplina y el gobierno de la Iglesia en todo el mundo. Segundo, es deber del Romano Pontífice enseñar y guiar a la Iglesia por el camino de la salvación. Tercero, el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro para custodiar escrupulosamente y dar a conocer fielmente con su asistencia la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Para el que no sepa qué es el depósito de la fe, le recomiendo un video que está en mi canal y que lleva el mismo nombre, Depósito de la Fe. Cuarto, se define como dogma revelado por Dios que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su supremo oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, y en virtud de su suprema potestad apostólica, define una doctrina sobre la fe y la moral, obliga a toda la Iglesia, por la asistencia divina que le ha sido prometida en la persona de San Pedro, goza de aquella infalibilidad con la que el Divino Redentor quiso que su Iglesia fuera acompañada en la definición de la doctrina en torno a la fe y las costumbres. Por tanto, estas definiciones del Romano Pontífice son inmutables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Cabe aclarar que ex cátedra significa con autoridad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 891, nos dice que deben existir tres condiciones para que una declaración pontificia sea ex cátedra. Primero, debe hablar como pastor y maestro de todos los fieles para confirmarlos en la fe, es decir, debe hablar a la Iglesia universal, no por cuenta propia ni expresando su opinión personal. Segundo, declara por un acto definitivo la doctrina que debe ir conforme a lo estipulado en la Sagrada Biblia y a la tradición de la Iglesia, es decir, estar conforme al depósito de la fe que se ha mantenido por siglos y se dirige a la Iglesia universal. Tercero, debe hablar de cuestiones de fe y moral, es decir, que si habla de ciencia, política u otro tema, ya no es infalible. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que, primero, la misión del Papa es la de preservar pura y sin contaminación la doctrina cristiana original
tal como fue entregada a los apóstoles. No puede agregar ni quitar nada, porque el Papa no es el autor de la revelación. Segundo, el Papa no es impecable, es decir, que no está exento de pecado. Es deseable que como cabeza visible de la Iglesia sea un hombre de grandes virtudes y se esfuerce por practicar los valores cristianos. Mejor dicho, que se esfuerce por ser santo. Tercero, el Papa es un ser humano y como tal comete errores, se equivoca y no lo sabe todo. Cuarto, el título de santidad que se le da al Papa es un título honorífico, no indica que sea santo. De ser así, todos los papas estarían canonizados y sabemos que la gran mayoría no están canonizados. Quinto, la obediencia que le debemos al Papa está relacionada en todo lo que tenga que ver con fe y moral, siempre y cuando él no esté diciendo cosas contrarias a lo que ha enseñado la Iglesia siempre, porque el Espíritu Santo no se contradice y lo que fue pecado hace siglos sigue siendo pecado hoy. Por tal motivo, si el Papa dice algo contrario al depósito de la fe, no estamos obligados a obedecerle. En otras palabras, si el Papa nos manda a pecar, no debemos obedecerle, es más, estamos obligados a resistirle, porque la obediencia ciega solo se la debemos a Dios. Sexto, los católicos debemos tener mucho cuidado para no caer en papolatría o idolatría papal, que consiste en un amor desordenado al Papa o en otras palabras, darle el amor que corresponde solo a Dios. A continuación mencionaré algunos signos de alarma que pueden indicarle que está idolatrando al Papa o puede caer en papolatría si no se corrige. Primero, creer que todo lo que diga el Papa es infalible. Segundo, cubrir con el manto de la infalibilidad aquello que no lo es. Tercero, exigir adhesión pública e incondicional a aquellos postulados papales falibles de los cuales se puede disentir. Darle carácter dogmático a lo que no lo tiene. Creer que una doctrina definida por la Iglesia es modificable por papas posteriores. Afirmar la impecabilidad del Papa. Justificar moralmente actos papales pecaminosos. Alabar actos papales indudable y peligrosamente ambiguos. Creer que el Papa está exento de condenarse. Querer justificar lo dicho por el Papa cuando es injustificable. Creer que el Papa no puede decir una herejía públicamente. Creer que el Papa es y será siempre santo. Teniendo en cuenta los anteriores signos, cabe resaltar que la idolatría es pecado, así sea el Papa al que se le dirija el amor desordenado. Los invito a revisar los diferentes videos de mi canal en los cuales podrá complementar parte de la información que hoy les he mencionado. También los invito a suscribirse, dar me gusta, dejar un comentario respecto al tema y compartir. Gracias por la atención prestada, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.